Capítulo 9. Medios y fines. La finalidad de una trampa para peces es atrapar los peces, y cuando el pez es atrapado uno se olvida de la trampa. La finalidad de las palabras es expresar ideas. Cuando se comprenden las ideas, se olvidan las palabras. ¿Dónde puedo hallar un hombre que se haya olvidado de las palabras? Él sería el único con el que me gustaría conversar. Es difícil olvidarse de las palabras. Se prenden a la mente. Es difícil abandonar la red, porque no solo son cogidos los peces, sino que el pescador es atrapado en ella. Este es uno de los mayores problemas. Utilizar palabras es jugar con fuego, porque las palabras son tan importantes que lo que contienen pierde su significado. El símbolo se vuelve tan importante que el contenido se pierde completamente. Lo externo te hipnotiza y te olvidas del centro. Esto ha sucedido en todo el mundo. Cristo es el contenido, el cristianismo es tan solo una palabra. Buda es el contenido, Dhammapada es solo una palabra. Krishna es el contenido, el Gita no es sino una trampa. Pero el Gita es recordado y Krishna olvidado. O si te acuerdas de Krishna, te acuerdas de él solo por el Gita. Si hablas de Cristo es debido a las iglesias, a la teología, a la Biblia, a las palabras. La gente sigue llevando la red por muchas vidas sin llegar a saber que es solo una red, una trampa. Buda solía contar una historia. Unos hombres atravesaban un río. El río era peligroso, estaba crecido, debía de ser la estación lluviosa, y el bote salvó sus vidas. Debieron de ser muy inteligentes porque pensaron, este bote nos ha salvado, ¿cómo podemos abandonarlo ahora? Es nuestro salvador y sería de desagradecidos el dejarlo. Por eso transportaron el bote sobre sus cabezas hasta la ciudad. Alguien les preguntó, ¿qué estáis haciendo? No hemos visto nunca a nadie que transportara un bote. Ellos le contestaron, ahora tenemos que llevar este bote durante el resto de nuestras vidas porque este bote nos ha salvado y no podemos ser desagradecidos. Esa gente aparentemente inteligente debe de haber sido estúpida. Da gracias al bote, pero déjalo ahí. No sigas llevándolo. Has estado llevando muchos tipos de botes sobre tu cabeza. Puede que no sobre tu cabeza, sino en tu cabeza. Mira por dentro. Escaleras, botes, caminos, palabras, esto es el contenido de tu cabeza, de tu mente. El contenedor se vuelve demasiado importante, el vehículo se vuelve demasiado importante, el cuerpo se vuelve demasiado importante y entonces te vuelves un ciego. El vehículo era necesario para entregarte el mensaje. Recibe el mensaje y olvida al vehículo. El mensajero era solo para entregarte el mensaje. Recibe el mensaje y olvídate del mensajero. Dale las gracias, pero no lo lleves en tu cabeza. Mahoma insistió una y otra vez, casi cada día de su vida, soy solo un mensajero, un paigamber. No me veneréis, solo soy el portador de un mensaje del divino. No me contempléis, contemplad al divino que os ha enviado el mensaje. Pero los musulmanes se han olvidado del origen. Mahoma se ha vuelto importante. El vehículo. Dice Chuang-Tse, ¿dónde puedo hallar un hombre que se haya olvidado de las palabras? Él sería el único con el que me gustaría conversar. El hombre que ha olvidado las palabras es un hombre digno de que se hable con él porque él posee la realidad interna, posee el centro del ser en su interior. Él tiene el mensaje. Su silencio está preñado. Tu hablar es impotente. ¿Qué es lo que haces cuando hablas? No dices nada en concreto. No tienes ningún mensaje, nada que puedas entregar. Tus palabras están vacías, no contienen nada, no llevan nada. Son solo símbolos. Y cuando hablas estás únicamente expulsando tu propia basura. Puede que sea una buena catarsis para ti, pero puede ser peligrosa para el otro. ¿Y cómo puedes hablar con alguien que está repleto de palabras? Es imposible. Las palabras no dejan el suficiente espacio. Las palabras no dejan un resquicio, una puerta. Las palabras son demasiado, no puedes atravesarlas. Hablar con un hombre repleto de palabras es casi imposible. No puede escuchar, porque para escuchar uno debe de estar en silencio, para escuchar uno debe de estar receptivo. Las palabras no lo permiten. Las palabras son agresivas, nunca son receptivas. Puedes hablar pero no puedes escuchar, y si no puedes escuchar tu hablar es un hablar de loco. Estás hablando sin saber por qué, estás hablando sin saber de qué. Continúas hablando porque te liberas de alguna forma con ello. Te sientes bien después de una buena charla. Te sientes bien porque te has descargado, tu hablar es parte de tus tensiones. No viene de ti, es tan solo una molestia. No es una canción, no tiene belleza propia. Por eso siempre que hablas simplemente aburres al otro.
Pero, ¿por qué está él escuchando? Él no está escuchando, está esperando para aburrirte también. Esperando el momento propicio para poder tomar las riendas. He oído que una vez un gran político, un líder, estaba hablando, y habló de modo que se hizo casi medianoche. Poco a poco la audiencia le fue dejando hasta que solo quedó una persona en el salón. El líder le dio las gracias y le dijo, parece que usted es el único amante de la verdad, el único seguidor auténtico. Le doy las gracias. Cuando todos se han ido, usted todavía permanece aquí. El hombre le contestó, no se confunda, yo soy el siguiente orador. Cuando escuchas, escuchas porque eres el próximo orador. Puedes tolerar al hombre, es una componenda. Si quieres aburrir a los demás, tienes que dejarles que te aburran. En verdad, cuando aseguras que alguien es un pelmazo, quieres decir que la persona en concreto no te va a dar la oportunidad de ser el próximo en hablar. Él sigue y no eres capaz de encontrar un hueco por donde puedas entrar para empezar tú a dar la lata. Esta persona aparece ante ti como un pesado, pero cualquier mente llena de palabras es un pesado. ¿Cuándo te darás cuenta de esto? ¿Por qué una persona resulta aburrida? Porque solo hay palabras, sin peces en ellas, solo trampas. Inútiles, sin sentido, sin contenido. Es como un repiqueteo, un ruido, sin contener significado alguno. Siempre que hay significado aparece lo bello. Cuando hay un significado creces con él. Cuando hay un significado, cuando te encuentras con un hombre que tiene un contenido, te provoca un nuevo resurgir de energía. No es un desperdicio, es un aprendizaje, es una experiencia. Raro y difícil es encontrar a un hombre que es silencioso. Si puedes encontrar a un hombre que sea silencioso y persuadirle de que hable contigo, ganarás mucho, porque la mente no está repleta de palabrería, es el corazón hablando al corazón. Cuando todo surge del silencio, cuando una palabra nace del silencio, es hermosa, está viva, comparte algo contigo. Cuando una palabra llega desde el conglomerado de palabras, es disparatada, y puede volverte loco. A un niño de unos 5 años le preguntó su profesor, ¿ha aprendido ya a hablar tu hermanita? El chico contestó. Sí, ha aprendido a hablar y ahora le estamos enseñando a que se esté callada. Este es el misterio. Tienes que aprender a hablar, es parte de la vida, y luego tienes que aprender cómo guardar silencio y cómo dejar las palabras. Las universidades, los padres, los profesores, te enseñan palabras, y luego tienes que encontrar un maestro que pueda enseñarte a permanecer callado. Un erudito alemán acudió a Ramana Maharshi y le dijo, he venido desde muy lejos para aprender de ti. Ramana sonrió y dijo, pues has venido al sitio equivocado. Ve a alguna universidad, a algún sabio, a algún gran pandit. Ahí podrás aprender. Si vienes a mí, entérate que el aprender no es posible aquí. Enseñamos solo cómo desaprender. Puedo mostrarte cómo desaprender, cómo desprenderte de tus palabras, cómo crear un espacio en tu interior. Y ese espacio es divino, ese espacio es Dios. ¿Dónde estás buscando? ¿En las palabras, en las escrituras? Así un día u otro te volverás un ateo. Un pandit, un erudito, no podrás permanecer como teísta por mucho tiempo. Recuerda que sepa lo que sepa un erudito, sepa lo que sepa sobre la Biblia, sobre el Gita y el Corán, un día se volverá ateo, porque esta es la consecuencia lógica del acumular palabrería. Antes o después se preguntará ¿dónde está Dios? No hay Biblia que pueda responder, ningún Gita que pueda proporcionar una respuesta. Al contrario, cuando las Biblias, los Gitas, los Coranes están demasiado metidos en tu cabeza harán que te pierdas lo divino porque tendrás ocupado todo el espacio de tu mente. Habrá demasiados muebles en ti. Dios no se podrá mover. Puede que Dios no sea capaz de establecer contacto contigo si la mente es demasiado prolija. De ese modo es imposible el escuchar, y si no puedes escuchar, ¿cómo puedes orar? Es imposible esperar, las palabras son demasiado impacientes, piden desde dentro el poder salir. He oído que ocurrió una vez que a las 3 de la mañana Mullah Nasruddin telefoneó al dueño del bar y le dijo, ¿a qué hora vas a abrir el bar? El dueño le contestó, estas no son horas de preguntar esas cosas. Eres un cliente habitual Nasruddin y sabes que no abrimos antes de las 9 de la mañana. Vete a dormir y espera hasta las 9. Pero al cabo de 10 minutos volvió a llamar diciendo, es urgente. Dime cuándo vas a abrir el bar. El dueño esta vez ya se sintió molesto. Le dijo, ¿qué es lo que te crees que estás haciendo? Te dije que ni un minuto antes de las 9. Y no vuelvas a llamar. Al cabo de 10 minutos volvió a llamar. El dueño le dijo, ¿te has vuelto loco? Espera hasta las 9.
Nasruddin le contestó, no lo entiendes. Me he quedado encerrado en el salón y quiero salir. Si tu mente está demasiado cargada de palabras, teorías, escrituras, estas pedirán continuamente abre paso, queremos salir. Y cuando la mente quiere salir, Dios no puede entrar en ti. Cuando la mente desea salir, no está abierta para nada que pueda llegar. Está cerrada, es una calle de un solo sentido. El tráfico en doble sentido no es posible. Cuando eres agresivo mediante las palabras que expresas, nada puede penetrarte, ni el amor, ni la meditación, ni Dios. Y todo lo que es hermoso se da como un proceso hacia adentro. Cuando estás en silencio, sin palabras que quieran ser expresadas, cuando estás esperando, en ese momento de espera lo bello sucede, el amor sucede, la oración sucede, Dios sucede. Pero si uno es excesivamente adicto a las palabras, se lo perderá. Al final tendrá una larga colección de palabras y de teorías, de lógica, de cualquier cosa, pero nada de ello es válido porque el contenido se habrá perdido. Tienes la red, la trampa, pero no hay peces en ella. Si hubieras cogido el pez habrías arrojado inmediatamente la red muy lejos. ¿Por qué preocuparse? Si has empleado ya la escalera, olvídala, ¿quién pensará en ella? La has trascendido, ha sido usada. Por esto cuando un hombre llega realmente a saber, se olvida del conocimiento. Eso es lo que llamamos sabiduría. Un sabio es aquel que ha sido capaz de desaprender lo aprendido. Simplemente abandona lo no esencial. Dice Chuang-Tse, ¿dónde puedo hallar un hombre que se haya olvidado de las palabras? Él sería el único con el que me gustaría conversar. Con él vale la pena hablar. Puede que no sea fácil el convencerlo para que hable, pero aún el estar junto a él, tan solo sentarse a su lado será una comunión, será una comunicación, la más profunda posible. Dos corazones se fundirán el uno en el otro. Pero, ¿por qué esta adicción a las palabras? Pues porque el símbolo aparece como lo real. Y si se repite una y otra vez, a través de la repetición uno llega a autohipnotizarse. Repitiendo lo que sea, poco a poco te olvidarás de que no sabes. La repetición te da el sentimiento de que tú sabes. Si vas a un templo por primera vez, vas en total ignorancia. Es una hipótesis el que el templo pueda contener algo, el que Dios exista ahí o no, pero yendo cada día, una y otra vez, repitiendo el ritual, las plegarias y cualquier cosa que el sacerdote diga y haciéndolo diariamente, año tras año, olvidarás el hipotético estado de mente que existía en un principio. Con continuas repeticiones va entrando en la mente y empiezas a sentir que este es el templo, que Dios vive aquí, que esta es la morada de Dios. En este instante te has situado en el mundo de las apariencias. Por eso es por lo que todas las religiones insisten en enseñar a los niños desde tan pronto como sea posible, porque una vez pasada la infancia es muy difícil convertir a la gente a cualquier estupidez, muy difícil. Los psicólogos dicen que todos deberían de ser cogidos antes de los 7 años. El niño puede ser condicionado como hindú, musulmán, cristiano o cualquier cosa, como comunista, como ateo o teísta, no importa cuál sea la diferencia, pero ha de ser antes de los 7. Hasta los 7 años el niño aprende casi el 50% de todo lo que aprenderá en toda su vida. Y este 50% es muy significativo porque se convierte en la base. Aprenderá muchas cosas, creará una gran estructura de conocimientos, pero toda ella estará basada en el conocimiento recibido cuando era niño. Y en esta época, antes de los 7 años, el niño carece de lógica, de argumentatividad. Él es confiado, explora, cree. No puede ser incrédulo, porque no conoce lo que es la credulidad o la incredulidad. Cuando nace el niño, carece de mente para razonar. No conoce lo que es el razonamiento. Diga lo que uno diga le parece cierto, y si lo repites el niño es hipnotizado. Así es como todas las religiones han explotado a la humanidad. El niño tiene que ser conformado según un modelo, y una vez el modelo está profundamente arraigado, nada puede ya hacerse. Incluso si después el niño cambia de religión, nada cambiará mucho. Al contrario, su cristianismo será parecido al hinduismo, debido a su base. Ocurrió una vez en una tribu de caníbales cerca del Amazonas. Poco a poco acabaron con la mayoría de sus miembros hasta que únicamente quedaron unos 200. Se habían matado y comido unos a otros. Un misionero fue allí a trabajar. El jefe de la tribu le habló en perfecto inglés. El misionero se sorprendió y le dijo, ¿qué? ¿Hablas un inglés tan perfecto? ¿Tienes un acento de Oxford perfecto y sigues siendo un caníbal? El hombre le contestó, sí. He estado en Oxford y he aprendido mucho.
Sí, somos aún caníbales, pero ahora empleo tenedor y cuchillo. Eso lo hemos aprendido en Oxford. Así varían las cosas, no demasiado. Convierte a un hindú al cristianismo y su cristianismo será como el hinduismo. Convierte un cristiano al hinduismo y seguirá siendo un cristiano en su interior, porque no puedes cambiar la base. No puedes volverlo un niño de nuevo, no puedes devolverle la inocencia. Ese momento se ha perdido. Si alguna vez esta tierra se vuelve verdaderamente religiosa, no predicaremos el cristianismo, el hinduismo, el mahometanismo o el budismo. Ese es uno de los mayores crímenes cometidos. Enseñaremos la oración, enseñaremos meditación, pero no sectas. No enseñaremos palabras y credos, enseñaremos modos de vida, enseñaremos a ser felices, enseñaremos el éxtasis. Enseñaremos cómo mirar a los árboles, cómo bailar con los árboles, cómo ser más sensitivos, cómo estar más vivos y cómo disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado, pero no palabras, no credos, no filosofías, no teologías. No, no los llevaremos a un templo o a una iglesia o a una mezquita, porque estos sitios son las fuentes de la corrupción. Han corrompido la mente. Dejaremos a los niños en manos de la naturaleza. Ese es el verdadero templo, la verdadera iglesia. Enseñaremos a los niños a mirar a las nubes que flotan, al sol que sale, a la luna al anochecer. Les enseñaremos cómo amar, y les enseñaremos a no crear barreras contra el amor, la meditación, la oración. Les enseñaremos a ser abiertos y vulnerables, no les cerraremos sus mentes. Y desde luego les enseñaremos palabras, pero al mismo tiempo les enseñaremos sobre el silencio, porque una vez que las palabras se establecen en la base, el silencio se vuelve difícil. Vienes a mí, tu problema es en la base se hallan las palabras y ahora intentas meditar y estar en silencio y la base está siempre ahí. Siempre que estás en silencio la base comienza a funcionar. Por eso te das cuenta del exceso de pensamientos cuando estás meditando, incluso más de los que sientes comúnmente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estás en silencio te diriges hacia adentro y eres más sensible al sinsentido interno que sigue y sigue. Cuando no estás en meditación eres extrovertido, volcado al exterior. Estás implicado con el mundo y no puedes escuchar el ruido interior que prosigue. Tu mente no está ahí. El ruido está ahí continuamente, pero tú no puedes oírlo, estás ocupado. Pero siempre que cierras los ojos y te diriges a tu interior, se abre el manicomio. Puedes sentir y puedes oír, y entonces te asustas y tienes miedo. ¿Qué es lo que ocurre? Y pensabas que mediante la meditación te volverías más silencioso. Y lo que está ocurriendo es totalmente lo opuesto. Al principio esto es lo que va a suceder porque se te ha dado una base errónea. Toda la sociedad, tus padres, tus profesores, tus universidades, tu cultura, te ha dado una base equivocada. Ya has sido corrompido, tu origen está envenenado. Ese es el problema, cómo desenvenenarte. Y lleva tiempo, y una de las cosas más difíciles es desembarazarse de todo lo que sabes, de todo lo que has aprendido. Dice Chuang-Tse. ¿Dónde puedo hallar un hombre que se haya olvidado de las palabras? Él sería el único con el que me gustaría conversar. Solo con un sabio vale la pena hablar. Solo a un sabio vale la pena escuchar. Solo con un sabio vale la pena vivir. ¿Qué es un sabio? Un bote vacío, sin palabras dentro. El cielo vacío sin nubes. Ni sonido, ni ruido. Nadie loco, sin caos en su interior, una continua armonía, un equilibrio, un balance. Vive como si no viviera. Está como si estuviera ausente. Se mueve, pero nada se mueve en él. Habla, pero el silencio interior está ahí. Nunca se altera. Usa las palabras, pero las palabras son meros vehículos. A través de esas palabras te está transmitiendo algo que está más allá de las palabras. Y si te agarras y cuelgas de las palabras, lo perderás. Cuando escuchas a un sabio, no escuchas sus palabras, son secundarias, son superficiales, son periferia pura. Escúchalo a él, no escuches sus palabras. Cuando las palabras te alcancen, déjalas de lado como haría el viajero que ha atravesado el mar. Él deja el bote y sigue. Deja el bote y sigue. Si sigues llevando el bote, estás loco. Toda tu vida se volverá una carga, estarás agobiado por el bote. Un bote no es para ser llevado sobre la cabeza. Siéntete agradecido, eso está bien, pero acarrear con el bote sobre tu cabeza es demasiado. ¿Cuántos botes estás llevando sobre tu cabeza? Toda tu vida se ha vuelto algo estático debido al peso. No puedes volar, no puedes flotar, porque estás transportando una carga muerta, no solo durante una vida, sino durante muchas vidas. Sigues almacenando lo que es inútil, trivial. ¿Por qué haces eso?
Debe haber alguna profunda razón, de otra forma todo el mundo dejaría de hacerlo. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, crees que la palabra es la realidad. La palabra Dios es Dios, la palabra amor es amor. Que la palabra es real. Y la palabra no es lo auténtico. La palabra solamente simboliza, indica, no es lo real. Tienes que distinguir y distinguir claramente, que la palabra no es lo auténtico. Una vez has sido atrapado en la creencia de que la palabra es lo real, cuando alguien te diga te quiero te sentirás frustrado. Porque él dice que te quiere, tú crees que él te quiere, porque para ti la palabra es lo real. Si no puedes ver la realidad carente de palabras te sentirás frustrado en todos los ámbitos de la vida, siempre te sentirás frustrado porque tomarás la palabra por la realidad. Mucha gente viene a mí y dice, esta chica me ama, me lo dijo. Este hombre me amaba y ahora el amor ha desaparecido. En ambos casos fueron engañados por las palabras. Dale Carnegie sugiere que aunque hayas estado casado durante 20 años, no olvides nunca el utilizar las mismas palabras que cuando cortejabas a tu esposa. Continúa. Cada mañana dile las mismas palabras que cuando estabais cortejando. No las olvides. Cada día di, no existe nadie como tú. Eres la chica más bonita de este mundo y moriría si no te tuviera. Dale Carnegie dice que aunque no lo sientas, dilo, porque las palabras son realidades. Y así la esposa será engañada y el marido será engañado, porque viven solo de las palabras. No conoces nada aparte de ellas, no conoces nada real. ¿Cómo puedes ponerte en contacto con la realidad? Cuando alguien te dice, te amo, se acabó. Cuando alguien dice, te odio, se acabó. Deja de lado las palabras y mira a la persona. Cuando alguien dice, te amo, no te atontes con las palabras, déjalas de lado. Mira a la persona, a su totalidad. Así nadie podrá engañarte. El amor es un fuego tal que podrás verlo, podrás tocarlo, serás capaz de saber si está ahí o no. El amor no puede estar escondido. Si está presente de verdad, no se necesita de palabras. Cuando alguien te ama realmente, no te dirá te amo. No es necesario. El amor es suficiente por sí mismo, no necesita de ningún arte de la venta. No requiere de nadie para persuadir, para convencer. Es suficiente, es un fuego. No hay nada más ardiente que el amor, es una llama. Y cuando hay una llama en la oscuridad no necesitas especificar nada sobre ella. Está ahí. No se necesita de ningún anuncio, de ninguna propaganda. Intenta diferenciar las palabras de la realidad. En tu vida cotidiana cuando alguien te diga, te odio, no creas las palabras. Puede que sea una cosa momentánea, puede que sea solo una fase. No persigas la palabra, pues de lo contrario te ganarás un enemigo de por vida. Así como haces amigos a través de las palabras, te creas enemigos debido a las palabras. No persigas palabras, mira dentro de la persona, mira en sus ojos, siente su totalidad, puede que sea una reacción, solo momentánea. De 100 veces, 99 será algo momentáneo. Se siente herido por algo, reacciona y te dice, te odio. Espera, no decidas, no digas es un enemigo. Si lo dices, no solo eres engañado por las palabras de otro, sino que ahora también eres engañado por las tuyas. Si dices, este es un enemigo, quedarás enganchado a estas palabras. Y aunque él cambie mañana, tú no estarás dispuesto o no estarás tan deseoso de cambiar, las seguirás llevando dentro de ti. Y con tu insistencia te crearás en verdad un enemigo. Tus enemigos son falsos, tus amigos son falsos, porque las palabras no son la realidad. Las palabras pueden lograr solo una cosa si las repites te dan la apariencia de realidad. Dice Adolfo Hitler en su autobiografía, Mein Kampf, solo conozco una diferencia entre la verdad y la mentira, y es esta: una mentira repetida suficientemente se convierte en verdad. Y él lo sabe por experiencia, él dice lo que él hizo continuamente, repitió mentiras y siguió repitiéndolas una y otra vez. Al principio parecían tonterías. Comenzó diciendo que era a causa de los judíos el que Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial. Era absolutamente absurdo. Una vez estaba hablando en una reunión y preguntó, ¿quién es el responsable de la derrota de Alemania? Un hombre se levantó y dijo, los ciclistas. Hitler se sorprendió. Le dijo, ¿qué? ¿Por qué? El hombre le contestó, ¿y por qué los judíos? Él era judío. ¿Por qué los judíos? Incluso cuando Hitler se estaba muriendo y de nuevo Alemania estaba siendo derrotada y totalmente destruida, él no creía que fuera por causa de Stalin, Churchill o Roosevelt. No creía que estaba siendo derrotado porque sus enemigos fuesen superiores o más poderosos que él.
Su último veredicto fue todavía el mismo: era una conspiración judía, los judíos estaban tras ello y por su culpa los alemanes habían sido derrotados. Y toda Alemania le creía, uno de los hombres más inteligentes sobre la tierra. Pero los inteligentes pueden ser estúpidos porque la gente inteligente cree en las palabras. Ese es el problema. Los alemanes, muy inteligentes, gente muy erudita, han proporcionado los más grandes profesores y filósofos. Todo el país es inteligente. ¿Cómo podía un estúpido como Hitler convencerlos de que sus argumentos eran lógicos? Pero esto pudo suceder porque una tierra de profesores, de intelectualidad, de mal llamados intelectuales, es siempre adicta a las palabras. Si sigues repitiendo una y otra vez algo, martilleándolo y martilleándolo, la gente al escucharlo continuamente empezará a sentir que es verdad. La verdad puede ser creada a partir de mentiras si las repites lo suficiente. La repetición es el método de convertir una mentira en una verdad. Pero, ¿puedes convertir tú una mentira en una verdad? Tan solo puedes en apariencia. Repite insistentemente algo y empezarás a creértelo. Puede que no seas tan desgraciado como pareces. Debido a que has estado repitiendo, soy un desgraciado, soy un desgraciado, soy un desgraciado, y lo has repetido con tanta frecuencia, ahora aparentas ser un desgraciado. Mira tu miseria. ¿Eres en verdad un desgraciado? ¿Estás sumido en un infierno tal y como muestra tu rostro? Recapacita. Dejarás de sentirte tan desgraciado inmediatamente porque nadie puede ser tan desgraciado como tú lo pareces. Es imposible. Dios no lo permitiría. Es por repetición, por autohipnosis. Un psicólogo francés, Émile Coué, acostumbraba a dar un tratamiento a la gente. Su método era simple repetición, sugestión, autohipnosis. Podías acudir a él y decirle: tengo un dolor de cabeza, un constante dolor de cabeza, y no hay medicina que valga. He probado con todas las patías, incluso naturopatía, y nada ha funcionado. Él te decía que no había necesidad de tratamiento porque no había tal dolor de cabeza. Simplemente te lo creías. Y al acudir a uno y a otro doctor, todos habían contribuido a creer que existía ese dolor de cabeza, porque si ellos no creen en tu dolor de cabeza no pueden subsistir. Los médicos no pueden decirte que no tienes dolor de cabeza. Cuando acudes al médico, aunque no tengas nada, encontrará algo. Es su razón de ser. El hablar con Coué te ayudaba inmediatamente, casi el 50% de las migrañas desaparecían con tan solo hablar con él, sin medicina alguna. Y él percibía la relajación que te invadía y sabía así que el truco había funcionado. Luego te daba una fórmula que debías de repetir día y noche continuamente, en todo momento, y era que no había tal dolor de cabeza. Cada mañana al levantarte tenías que repetir cada día: me siento mejor y mejor. Y al cabo de 2 o 3 semanas el dolor de cabeza desaparecía. Un verdadero dolor de cabeza no puede desaparecer de ese modo. En primer lugar, la migraña fue creada por las palabras. En primer lugar, te hipnotizaste a ti mismo con que tenías dolor de cabeza, y luego te deshipnotizabas. Una enfermedad auténtica no puede desaparecer, pero tus enfermedades, el 90% de ellas, son irreales. Las has creado con las palabras. Coué ayudó a miles, Mesmer ayudó a miles, con tan solo crear el sentimiento de que uno no está enfermo. Esto no demuestra que la autohipnosis cure la enfermedad. Demuestra que sois unos hipnotizadores tan magníficos que habéis creado vuestras propias enfermedades. Creéis en ellas. Y los doctores no pueden decir que vuestras enfermedades son mentales. No te sientes bien si alguien te dice que tu enfermedad es solo mental, te sientes mal e inmediatamente cambias de médico. Siempre que un médico te dice que tienes una enfermedad importante, muy seria, te sientes muy bien, porque un hombre como tú, tan importante, tan grande, debe de sufrir grandes enfermedades. Las enfermedades sin importancia son para gentecilla, las enfermedades ordinarias son para gente corriente. Cuando tienes cáncer, tuberculosis o una enfermedad de riesgo, te sientes superior, eres alguien. Al menos en lo que concierne a las enfermedades no eres común. Un doctor que acababa de graduarse de la universidad, volvió a su casa. Su padre era también un doctor, muy cansado de trabajar y trabajar, por lo que se fue de vacaciones. Le dijo: necesito al menos 3 semanas de vacaciones y me voy a ir a la montaña, así que encárgate de mi consulta. Cuando el padre regresó al cabo de 3 semanas, el hijo le dijo: te tengo una sorpresa. A la mujer que habías estado tratando durante años y que no podías curar, la he curado en 3 días. El padre le dio en la cabeza y le dijo: estúpido, esta señora ha estado pagando tu educación y esperaba que gracias a ella todos mis hijos podrían pasar por la universidad.
Su mal de estómago no era real. Y me sentía preocupado cuando estaba en la montaña porque olvidé decirte que no te encargaras de ella. Ella es rica y necesita del dolor de estómago, y yo le he estado ayudando. Durante años ha sido la fuente de nuestros ingresos. El 90% de las enfermedades son psicológicas. Pueden ser curadas mediante mantras, pueden ser curadas por sugestión, pueden ser curadas por Satya Sai Baba, porque en primer lugar tú has realizado un milagro al crearlas. Ahora cualquiera puede curarlas. El continuo repetir una palabra crea la realidad, pero esta realidad es alucinatoria. Es ilusión y no puedes volver a la realidad hasta que las palabras te desaparezcan de la mente. Incluso una sola palabra puede crear algo ilusorio. Las palabras son grandes fuerzas. Incluso si una sola palabra está en tu mente no está vacía. Sea lo que veas o sientas es a través de la palabra, y esa palabra cambiará la realidad. Tienes que volverte totalmente carente de palabras, de pensamientos. Tienes que ser solo pura consciencia. Cuando eres solo consciencia, entonces el bote está vacío y la realidad se te revela. Porque no estás repitiendo nada ni te estás imaginando nada, no te estás autohipnotizando a ti mismo. Solo entonces aparece lo real, revelado. Chuang Tse está en lo cierto. Él dice, ¿dónde puedo hallar un hombre que se haya olvidado de las palabras? Él sería el único con el que me gustaría conversar. La finalidad de una trampa para peces es atrapar los peces. Te has olvidado del propósito completamente. Has acumulado tantas trampas para peces y estás constantemente tan preocupado por ellas, que alguien te las pueda robar, que se puedan romper o pudrir, que te has olvidado por completo del pez. La finalidad de una trampa para peces es atrapar los peces, y cuando el pez es atrapado uno se olvida de la trampa. Si no puedes olvidarte de la trampa quiere decir que el pescado no ha sido atrapado todavía. Recuérdalo, si estás constantemente obsesionado con la trampa, esto demuestra que los peces no han sido aún atrapados. Te has olvidado por completo de ellos y te has liado tanto con las trampas que te has enamorado de ellas. Una vez tuve un vecino, un profesor, un hombre de palabras. Se compró un coche. Cada mañana lo limpiaba. Siempre lo mantenía absolutamente inmaculado y nunca lo conducía por la carretera. Durante años lo estuve observando. Cada mañana se esmeraba en limpiarlo, pulirlo. Una vez viajábamos en el mismo compartimiento de tren, de modo que le pregunté, ¿le ocurre algo a tu coche? Nunca lo sacas. Siempre está en tu garaje. Él contestó, no. Me he enamorado de él. Lo estimo tanto que siempre temo que si lo saco pueda dañarse un accidente, un arañazo, que pueda pasar cualquier cosa. Y no puedo soportar siquiera pensar en ello. Un coche, una palabra, una trampa, todos ellos son medios no fines. Puedes enamorarte de ellos y de este modo nunca los utilizarás. Solía vivir en una casa. La señora de la casa tenía 300 sarris pero solo usaba 2. Guardaba los otros para una ocasión especial. ¿Cuándo se presentaba esa ocasión especial? Por lo que yo sé y la conozco desde hace 15 años, esa ocasión especial no se ha presentado todavía. Y no va a presentarse porque ella se vuelve mayor con cada día que pasa. Antes o después morirá y esos 300 saris seguirán ahí. ¿Qué le ocurrió? ¿Se enamoró de los saris? Puedes enamorarte de cosas. Es difícil enamorarse de personas, pero es muy fácil enamorarse de cosas porque las cosas están muertas, puedes manipularlas. Los saris nunca dirán, llévanos. Nos gustaría salir y dar una vuelta. El coche nunca dirá, condúceme, me estoy aburriendo. Con las personas es difícil. Exigirán, pedirán, les gustaría salir, ellas tienen sus propios deseos que complacer. Cuando te enamoras de alguien siempre se da el conflicto, por eso los que son inteligentes nunca se enamoran de personas, se enamoran de cosas, una casa, un coche, ropas. Así siempre las pueden manejar fácilmente y siempre eres el amo mientras que el otro nunca crea problemas. O, si te enamoras de una persona, inmediatamente intentas convertirla en una cosa, algo muerto. Una esposa es una cosa muerta, un marido es algo muerto, y ambos se torturan el uno al otro. ¿Por qué se torturan entre sí? ¿Con qué fin? A través de la tortura matan al otro a fin de convertirlo en algo sin vida de forma que sea una cosa, manipulable. Y entonces no tienen de qué preocuparse. 2 mujeres casadas estaban mirando un escaparate de una librería. Una dijo a la otra, mira. Hay un libro titulado ¿Cómo torturar a tu marido? Pero la otra no mostró ningún interés. Ni miró el libro. Contestó, no lo necesito para nada. Tengo mi propio sistema.
todo el mundo tiene su propio sistema de torturar a los demás, porque solo mediante la tortura y la destrucción puede una persona ser transformada en una cosa. Ocurrió una vez que Mullah Nasruddin entró en un café con aspecto muy enfadado, muy agresivo y peligroso, y dijo: he oído que alguien ha llamado a mi esposa vieja horrible, bruja. ¿Quién ha sido? Un hombre se levantó, un hombre muy alto, fuerte, como un gigante. Le contestó: yo he sido. ¿Y qué? Mirándolo detenidamente, Nasruddin se calmó en un instante. Ese hombre era peligroso. Fue hacia él y le dijo: gracias, a mí también me lo parece, pero no tengo el valor de decírselo. ¿Tú sí lo has hecho? ¿Eres un hombre valiente? ¿Qué es lo que ocurre en una relación? ¿Por qué siempre se vuelve repugnante? ¿Por qué es tan imposible el amar? ¿Por qué todo se llega a envenenar? Porque la mente se siente feliz siempre manipulando cosas, porque las cosas nunca se rebelan, siempre son obedientes, nunca desobedecen. Una persona está viva, nunca puedes predecir lo que va a hacer. Y tú no puedes manipularla. La libertad del otro se convierte en el problema. El amor es un problema porque no consientes que el otro tenga libertad. Y recuerda esto: si realmente amas, el auténtico amor solo es posible cuando le das al otro plena libertad para ser él mismo o ella misma. Pero entonces no puedes poseer, entonces no puedes predecir, entonces no puedes estar seguro, entonces todo tiene que transcurrir paso a paso. Y la mente quiere planear, estar segura y a salvo. La mente quiere que la vida transcurra por un camino trillado porque la mente es la cosa más muerta que hay en ti. Es como si tú fueras un río y una parte del río fuera un iceberg. Tu mente es como el iceberg, es la parte congelada en ti y quiere congelarte totalmente para que así no exista el miedo. Siempre que aparece lo nuevo, hay miedo. Con lo viejo no hay miedo. La mente es siempre feliz con lo viejo. Por eso es que la mente siempre es ortodoxa, nunca es revolucionaria. Nunca ha existido una mente que se pueda llamar revolucionaria. La mente no puede ser revolucionaria. Buda es revolucionario, Chuang Tse es revolucionario, porque carecen de mente. Lenin no es revolucionario, Stalin absolutamente tampoco. No pueden serlo. ¿Cómo puede ser revolucionario con una mente? La mente siempre es ortodoxa, la mente siempre es acomodaticia porque la mente es la parte muerta que hay en ti. Esto ha de ser bien comprendido. Hay muchas partes muertas en ti de las que el cuerpo ha de desprenderse. Tu pelo está muerto, por eso es por lo que puedes cortarlo sin que duela. Tus uñas están muertas, por eso puedes cortarlas fácilmente y sin dolor, sin daño. El cuerpo las va eliminando. La consciencia tiene también que eliminar muchas cosas, pues si no se acumulan. La mente es algo muerto como el pelo. Y esto es simbólico. Buda les dijo a sus discípulos que se afeitaran sus cabezas de forma simbólica, así como te afeitas completamente el pelo, también has de afeitar la consciencia interior, afeitarle totalmente la mente. Ambos, pelo y mente, están muertos, no los sigas llevando. ¡Qué bello es! No permitas que se acumulen las partes sin vida, que es la mente. Tus experiencias pasadas, lo que has aprendido, lo que has sido. La mente nunca está presente, ¿cómo puede estarlo? Aquí y ahora, la mente no puede existir. Si simplemente me miras, ¿dónde está la mente? Si simplemente te sientas y me escuchas, ¿dónde está la mente? Si empiezas a argumentar, la mente entra. Si empiezas a juzgar, la mente entra. ¿Pero de qué manera juzgas? Traes el pasado al presente, el pasado se convierte en el juez del presente. ¿Cómo argumentas? Introduces el pasado como argumento, y al introducir el pasado, la mente entra. La mente es lo que está muerto en ti, es lo desechable. Y así como hay gente que sufre de estreñimiento y padece mucho, así existe un estreñimiento mental que acumula desechos. Nunca los eliminas. En tu mente, las cosas solo se introducen, nunca las echas fuera. La meditación es descargar la mente, aliviándote. No se deben de acarrear los desechos, sino uno se adormece más y más. Por eso es que un niño tiene una mente fresca, porque no acumula. Por eso, a veces, los niños dicen cosas que tus filósofos son incapaces de decir. A veces observan y son tan penetrantes que tus eruditos palidecen. Los niños son muy penetrantes. Tienen una claridad, su mirada es fresca, sus ojos no están saciados. Un sabio es de nuevo un niño. Ha vaciado su bote, se ha vaciado a sí mismo de toda carga. Los desechos han sido expulsados, y ya no está estreñido. Su consciencia es un fluir, sin partes congeladas.
La finalidad de una trampa para peces es atrapar los peces, y cuando el pez es atrapado uno se olvida de la trampa. La finalidad de las palabras es expresar ideas. Cuando se comprenden las ideas, se olvidan las palabras. Si de verdad me comprendes, serás incapaz de recordar lo que he dicho. Cogerás el pez, pero tirarás la red. Serás lo que he dicho, pero no recordarás lo que he dicho. Te transformarás con ello, pero no te convertirás en más erudito. Te vaciarás aún más con ello, estarás menos lleno. Te alejarás de mí refrescado, aliviado. No trates de acumular lo que te digo, porque sea lo que acumules estará equivocado. El acumular no es lo correcto, no acumules, no llenes tu arcón con mis palabras. Las palabras son desechos, no valen nada. Arrójalas lejos, el significado estará ahí, y el significado no tiene que ser recordado, nunca llega a formar parte de la memoria, formará parte de tu totalidad. Tienes que recordar algo cuando este algo forma parte de tu intelecto, de tu memoria. Nunca necesitas recordar algo real que te haya sucedido. Si te ocurre, está ahí. ¿Qué necesidad hay de recordar? No repitas, porque la repetición te dará una falsa idea. Atiende, pero no a las palabras. Junto con las palabras lo carente de palabras te es dado. No te fijes demasiado en las palabras, mira un poco de reojo también porque lo real te es dado allí, no atiendas a lo que te digo, escúchame a mí. Yo también estoy aquí, no solo lo están las palabras. Y una vez me escuches, todas las palabras serán olvidadas. Buda murió, y los bhikkhus, los discípulos, se sentían muy turbados porque ninguna de sus enseñanzas había sido recopilada mientras estaba vivo. Olvidaron por completo transcribir sus palabras y no creyeron que iba a morir tan pronto, tan repentinamente. Los discípulos nunca piensan en esto, en que el maestro pueda desaparecer repentinamente. De improviso, un día Buda dijo, me estoy muriendo. No quedaba ya tiempo y había estado hablando durante 40 años. Cuando estuviera muerto, ¿cómo podrían recopilarse sus palabras? Se perdería un tesoro, pero ¿qué hacer? Y es hermoso que Mahakasyapa no pudiera repetir las palabras de Buda. Él dijo, le escuché, pero no recuerdo lo que él dijo. Estaba tan inmerso en ello, nunca llegó a formar parte de mi memoria, no lo sé, y él se había iluminado. Sariputta, Moggallán, todos los que se habían iluminado, encogieron sus hombros y dijeron es difícil, ha hablado mucho, pero no recordamos de qué. Y esos eran los discípulos que habían arribado. Entonces Ananda fue interpelado. Él no se había iluminado en vida de Buda. Cuando Buda murió, se iluminó. Él lo recordaba todo. Dictó palabra por palabra el contenido de los 40 años que había pasado con Buda. Lo dictó palabra por palabra un hombre que no estaba iluminado. Parece paradójico. Los que debían de haber recordado debían de haber sido los que habían llegado, no aquel hombre que aún no había alcanzado la otra orilla. Pero cuando se alcanza la otra orilla, esta orilla es olvidada, y cuando uno mismo se ha convertido en Buda, ¿a quién le preocupa lo que Buda dijo? La finalidad de una trampa para peces es atrapar los peces, y cuando el pez es atrapado uno se olvida de la trampa. Las palabras del Buda eran trampas. Mahakasyapa cogió el pez. ¿A quién le importa la trampa ahora? ¿A quién le importa de dónde se haya ido el bote? Él ha atravesado la corriente. Mahakasyapa dijo, no sé lo que dijo este. Y no confiéis en mí, porque conmigo es difícil distinguir lo que él dijo de lo que yo digo. Desde luego es así. Cuando Mahakasyapa se convierte en Buda, ¿cómo puede distinguirlo? Los dos no son dos. Pero Ananda dijo, contaré lo que él dijo, y lo relató fielmente. La humanidad está en gran deuda con este Ananda, que todavía era ignorante. No había cogido el pez, de modo que se acordaba de la trampa. Todavía pensaba en coger el pez y tenía por lo tanto que acarrear con la trampa. La finalidad de las palabras es expresar ideas. Cuando se comprenden las ideas, se olvidan las palabras. Recuérdalo como una ley básica de la vida: lo inútil, lo que carece de significado, lo periférico, parece tan significativo porque no eres consciente del centro. Este mundo parece tan significativo porque no te apercibes de Dios. Cuando se conoce a Dios, se olvida el mundo. Y siempre es así. La gente ha intentado olvidarse del mundo para así poder conocer a Dios, pero nunca ha ocurrido ni nunca ocurrió. Puedes intentar una y otra vez olvidarte del mundo, pero no puedes. El mismo esfuerzo se volverá un continuo recordar. Solo cuando se ha conocido a Dios se olvida uno del mundo. Puedes seguir esforzándote en abandonar el pensar, pero no puedes abandonar el pensar a menos que se alcance la consciencia.
El pensar es un sustituto. ¿Cómo puedes desprenderte de la trampa si aún no has atrapado al pez? La mente te dirá, no seas tonto. ¿Dónde está el pez? ¿Cómo puedes desprenderte de las palabras cuando aún no has alcanzado a comprenderlas? No luches con las palabras, intenta alcanzar su sentido. No intentes luchar contra los pensamientos. Por eso es lo que una y otra vez insisto en que si los pensamientos te alteran, no luches con ellos, no te pelees con ellos. Si vienen, déjalos que vengan. Si se van, déjalos irse. No hagas nada, mantente indiferente, como un observador, un espectador, sin inmiscuirte. Eso es todo lo que puedes hacer por ahora. No inmiscuirte. Mantente indiferente, no te alteres por los pensamientos, sean los que sean. Y antes o después sentirás y sabrás que su ir y venir se ha vuelto más lento. Antes o después verás que surgen, pero no tantos. A veces el tráfico se para, la carretera está vacía. Un pensamiento ha pasado, otro no ha llegado todavía. Hay un intervalo. En ese intervalo conocerás tu cielo interior en su absoluta gloria. Pero si un pensamiento entra, déjalo que entre. No te alteres. Solo puedes hacer esto y nada más que esto, nada más. No les prestes atención, sé indiferente, sin preocuparte. Permanece como un testigo, observando, sin interferir, y la mente se irá porque nada puede ser retenido dentro de ti si eres indiferente. Ser indiferente es cortar las raíces, las mismas raíces. No te opongas, porque esto es alimentarlas de nuevo. Si te acuerdas de los amigos, tienes que acordarte aún más de los enemigos. A los amigos los puedes olvidar, pero ¿cómo puedes olvidar a los enemigos? Tienes que recordarlos constantemente porque estás asustado. La gente es alterada por los pensamientos, la gente común. La gente religiosa es alterada aún más porque están en lucha constante. Pero a través de la lucha prestas atención y la atención es comida. Cualquier cosa crece si le prestas atención, crece más rápido, se vuelve más vital. Sé tan solo indiferente. Buda solía usar la palabra upeksha. Significa absoluta indiferencia, ni esto ni eso, tan solo en el medio. Ni amistoso ni antagónico, ni a favor ni en contra, solo en el medio, observando como si no fuera contigo, como si esos pensamientos no te pertenecieran, como si fuesen parte del gran mundo. Déjalos que estén ahí. Y un día, de repente, cuando la indiferencia sea total, la consciencia pasa de la periferia al centro. Pero no puede ser predecido ni ser planeado, uno debe de seguir trabajando y esperando. Cuando suceda, uno puede reírse, esos pensamientos estaban ahí porque querías que estuvieran ahí, esos pensamientos estaban ahí porque los alimentabas continuamente, esos pensamientos estaban ahí porque el pez no había sido atrapado todavía. ¿Cómo podías desprenderte de la trampa? Tenías que llevarla. Recuerdo que sucedió una vez en el país de Mullah Nasruddin que el rey estaba buscando a un sabio. Su viejo sabio había muerto diciendo, cuando me sustituyas, busca al hombre más humilde de todo el reino, porque el ego está en contra de la sabiduría. La humildad es sabiduría, por eso encuentra al hombre más humilde. Fueron enviados agentes secretos por todo el país para descubrir al hombre más humilde. Finalmente llegaron al pueblo de Nasruddin. Él se había enterado de que el sabio había muerto, por eso se devanó los sesos pensando cuál sería la indicación para dar con un sabio. Había leído y conocía el antiguo dicho de que el más humilde es el más sabio. Concluyó, dedujo por ello, con toda lógica, que el viejo debía de haber dicho que buscasen al más humilde. Entonces llegaron los hombres del rey que estaban buscándolo. Mullah Nasruddin era muy rico, pero cuando lo vieron, él, el hombre más rico del pueblo, estaba transportando una red de pesca, regresando del río. El de pescador era el oficio más humilde del pueblo. Por eso pensaron, ese debe ser un hombre muy humilde, y preguntaron a Nasruddin, ¿por qué acarreas con esa red de pesca? Eres tan rico que no necesitas ir a pescar. Nasruddin dijo, llegué a ser tan rico pescando. Comencé como pescador. Me he vuelto rico, pero para rendir tributo a mi profesión original que me dio tanto, siempre llevo esta red sobre mi espalda. Un hombre realmente humilde. Por lo general, si un pobre se vuelve rico comienza a desembarazarse de su pasado de forma que nadie pueda saber que fue un día un pobre. Abandona todo contacto con todo lo que pueda indicar que fue una vez un hombre pobre. No desea ver a sus familiares, no desea rememorar el pasado. Simplemente se desprende del pasado totalmente. Crea un nuevo pasado como si hubiera nacido aristócrata. Pero este hombre era humilde.
Por eso los enviados informaron al rey que Mullah Nasruddin era el hombre más humilde que habían visto nunca y así fue nombrado el hombre más sabio. El día del nombramiento, lanzó a un lado la red. Los hombres que lo habían recomendado le preguntaron, Nasruddin, ¿dónde está tu red ahora? Él les dijo, cuando el pez ha sido atrapado, la red es abandonada. Pero tú no puedes tirarla antes, es imposible, tienes que llevarla. Pero llévala de modo indiferente. No te ates, no te enamores de ella, porque un día tendrás que tirarla. Si te enamoras de ella puede que nunca atrapes el pez, estarás asustado de que si coges el pez tengas que desprenderte de la red. No te enamores de la mente. Tiene que usarse y está ahí porque no conoces todavía la no mente, no conoces el centro más interno de tu ser. La periferia está ahí y tienes que acarrearla pero llévala con indiferencia. No te conviertas en su víctima. Una historia más. Esto era un hombre que solía asistir a las carreras cada año, ahorraba todo el dinero en el día de su cumpleaños. Durante todo el año ahorraba todo el dinero que podía para hacer una sola apuesta en el día de su cumpleaños. Y estuvo perdiéndolo todo durante muchos años. Pero la esperanza revive una y otra vez. Cada vez decidía que no iba a ir de nuevo. Pero un año es tanto tiempo. A los pocos días recordaba y de nuevo la esperanza resurgía. Pensó, quién sabe, este año puedo ser rico, ¿por qué no probar una vez más? Cuando se acercaba el día de su cumpleaños estaba ya dispuesto a asistir a las carreras una vez más. Y este era su 50º aniversario, por lo que pensó, debería de intentarlo con todo lo que tengo. Así que vendió todo lo que tenía, juntó una pequeña fortuna, todo lo que había ganado a lo largo de su vida, todo lo que tenía y dijo, ahora tengo que decidirme de una u otra forma. O me vuelvo un mendigo o un emperador. O una cosa u otra. Y fue allí, a las ventanillas de apuestas, miró los nombres de los caballos y vio uno llamado Adolfo Hitler. Pensó, lo hará bien. Un hombre tan grande, un hombre tan victorioso, tuvo en jaque a todo el mundo. Este caballo debe de ser fuerte y bravo. Así que lo apostó todo y perdió, como perderán todos los que apuesten por los Hitlers. No tenía ahora a dónde ir, había perdido incluso su casa. No le quedaba más que cometer suicidio. Se dirigió a un acantilado presto a saltar y a acabar con todo. Cuando estaba a punto de saltar oyó una voz, no sabía de dónde procedía, si del exterior o del interior. Decía, detente. La próxima vez te diré el nombre del ganador, prueba una vez más. No te suicides. La esperanza revivió y él regresó. Trabajó duro este año porque esta iba a ser la victoria por la que había estado suspirando toda su vida. El sueño tenía que cumplirse. Trabajó duro día y noche, ganó mucho. Entonces, con un temblor en el corazón, se acercó a la ventanilla y esperó. La voz dijo, vale, escoge al caballo Churchill. Sin dudarlo, sin pensárselo, sin meter su mente de por medio, lo apostó todo y ganó. Churchill llegó el primero. Se acercó de nuevo a la ventanilla y esperó. La voz dijo, ahora a Stalin. Lo apostó todo. Stalin llegó primero. Ahora tenía una gran fortuna. La tercera vez esperó y la voz le dijo, ya no más. Pero él dijo, cállate, estoy ganando, los astros están a mi favor y nadie puede ganarme ahora. Por eso eligió a Nixon y Nixon llegó el último. Perdió todo su tesoro, era de nuevo un mendigo. Murmuró para sí, ¿y ahora, qué hago? La voz interior le dijo, ahora puedes volver al acantilado y saltar. En los momentos cuando parece que te vas a morir, la mente se detiene porque no hay nada que pueda hacer. La mente es parte de la vida, no es parte de la muerte. Cuando no hay más vida por delante, la mente se para. No hay nada que hacer, se queda sin trabajo inmediatamente. Y cuando la mente se para, la voz interior llega. Siempre está ahí, pero la mente está creando tal follón que una quieta vocecita no puede ser oída. La voz no provenía del más allá, no hay nadie más allá, todo está dentro. Dios no está en los cielos, está en ti. Él iba a morir. La última decisión tomada por la mente. Pero en cuanto la mente se retiró, porque no había ya nada que hacer, repentinamente oyó la voz. Esta voz provenía de lo más profundo de su ser, y la voz que proviene de lo más hondo del ser siempre está en lo correcto. ¿Y qué sucedió? Por 2 veces la voz acertó, pero la mente entró de nuevo y dijo, no hagas caso a este absurdo, los astros te son propicios y estás ganando. Recuérdalo siempre que ganes, ganas debido a tu voz interior. Pero la mente siempre se entromete y se hace cargo. Siempre que sientas felicidad, proviene del interior. La mente inmediatamente salta y toma el control y dice, es por mí.
Cuando estás enamorado, el amor se vuelve como la muerte, te sientes dichoso. Inmediatamente la mente llega y dice, vale, esto es mío, es por mí que ocurre. Siempre que meditas, ocurren destellos. Entonces la mente se entromete y dice, alégrate. Mira, lo he conseguido. E inmediatamente se pierde el contacto. Recuerda esto, con la mente siempre serás un perdedor, incluso aunque obtengas victorias, tus victorias serán solo derrotas. Con la mente no hay victoria. Con la no mente no hay derrota. Tienes que focalizar toda tu conciencia desde la mente a la no mente. Una vez la no mente está allí, todo se torna victoria. Una vez la no mente está allí, nada va mal, nada puede ir mal. Con la no mente todo es como debiera de ser. Uno está contento, ni un solo fragmento de descontento permanece, uno está absolutamente en casa. Tú eres un intruso debido a la mente. Este cambio es posible solo si te vuelves indiferente. En caso contrario nunca será posible. Incluso si tienes atisbos, perderás esos destellos. Habías tenido esos atisbos antes. No es solo en la meditación y en la oración que ocurren. Los destellos se dan en la vida ordinaria también. Haciendo el amor con una mujer, la mente se para. Por eso es por lo que el sexo es tan atractivo, es un éxtasis natural. Por un solo instante la mente deja de estar allí, te sientes dichoso y feliz, pero solo por un instante. Inmediatamente la mente vuelve y comienza a trabajar en cómo tener más, cómo hacerlo durar más. Planeando, controlando, manipulando se introduce, y te lo has perdido. A veces, sin razón alguna, caminas por la calle bajo los árboles y un rayo de sol se posa en ti, una brisa acaricia tu cara. De repente es como si todo el mundo hubiera cambiado y te sientes extático. ¿Qué ha sucedido? Estabas caminando, despreocupado sin ir a ninguna parte, dando un paseo matutino o vespertino. En este momento de relajación, de improviso, sin saberlo, la conciencia pasa de la mente a la no mente. Inmediatamente surge la beatitud. Pero la mente vuelve y dice, debo de alcanzar más y más momentos como este. Y te quedas allí durante años, durante vidas, pero nunca sucede de nuevo. Nunca sucede debido a la mente. En la vida cotidiana corriente, no solo en los templos, en las tiendas y en las oficinas también, los momentos llegan. La conciencia pasa de la periferia al centro. Pero la mente vuelve a controlar inmediatamente. La mente es el gran controlador. Puede que seas el amo, pero ella es la que dirige, y el que dirige ha adquirido tanto control y poder que cree que es el amo. Y el amo es olvidado por completo. Sé indiferente a la mente. Cuando lleguen los momentos sin palabras, silenciosos, si la mente se entromete, no la ayudes y no cooperes con ella, tan solo observa. Déjala que diga lo que querrá decir, no le prestes excesiva atención. Se retraerá. En meditación, estos instantes te suceden cada día. Muchos acuden a mí y me dicen, sucedió el primer día, pero desde entonces no ha vuelto a suceder. ¿Por qué sucedió el primer día? Tú estás más preparado ahora. El primer día no estabas tan preparado. ¿Por qué sucedió el primer día? Sucedió porque el que dirige no era consciente de lo que iba a suceder. No podía preverlo. Al día siguiente el que dirige sabe bien a qué atenerse, respirar rápido, luego gritar, llorar, luego ju. Ahora el director sabe, y el que dirige lo hace. Y así el instante no se repite, el que dirige se ha hecho cargo. Recuerda esto siempre que suceda un momento de dicha, no suspires porque suceda de nuevo. No pidas que se repita, porque toda repetición es de la mente. No suspires por el de nuevo. Si lo pides, la mente te dirá, conozco el truco. Yo lo haré por ti. Cuando suceda, siéntete dichoso y agradecido y olvídalo. El pez ha sido cogido, olvida la trampa. El significado ha sido cogido, olvida la palabra. Y la última cosa, cuando la meditación se haya completado, te olvidarás de la meditación. Y solo entonces, cuando te olvides de la meditación, llegará a su plenitud, se alcanzará el clímax. Ahora estás meditativo las 24 horas del día. No hay nada más que hacer. Está ahí, eres tú, es tu ser. Si logras esto, entonces la meditación es un fluir continuo, no es un esfuerzo por tu parte, porque todo esfuerzo proviene de la mente. Si la meditación se vuelve tu vida natural, tu vida espontánea, tu Tao, entonces te digo, algún día Chuang Tse te atrapará. Porque él pide, ¿dónde puedo hallar un hombre que se haya olvidado de las palabras? Él sería el único con el que me gustaría conversar. Él está buscando. Lo he visto muchas veces rondándote, esperando, solo esperando. Si te olvidas de las palabras, te hablará.
Y no solo Chuang-Tze, Krishna, Cristo, Lao Tse, Buda, todos te buscan, todos los iluminados buscan al ignorante. Pero no pueden hablar porque conocen un lenguaje que es el del silencio, y tú conoces un lenguaje que es el de la locura. No pueden llevarte a ninguna parte. Buscan. Todos los Budas que han existido buscan. Siempre que estás en silencio percibirás que siempre han estado a tu alrededor. Se dice que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Cuando estás preparado, la verdad te será entregada. No hay una demora de un solo instante. Cuando estás preparado, sucede de inmediato. No hay dilación. Recuerda a Chuang-Tze. En cualquier instante puede comenzar a hablarte, pero antes de que empiece a hablar, tu hablar debe desaparecer. Suficiente por hoy.